Ahí de repente en el chat me pueden ir indicando. eh, por ejemplo, si son químicos, yo soy farmacéutico, soy técnico en farmacia, soy auxiliar. Por ejemplo, aquí tenemos a Carlos, a Mari, a Ruth, ¿sí? Ahí me van indicando, a ver. Bueno, quería empezar entonces la sesión de hoy día dando un pequeño introducción a lo que, bueno, a lo que vamos a tratar de la clase de hoy día, que es psicotrópicos, ¿sí? Manejo de psicotrópicos en farmacias y boticas. Entonces, bueno, se cayó. Quería darles una pequeña visión de lo que, bueno, de lo que vamos a tratar justamente los psicotrópicos, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente indicar que psicotrópicos es un término general, ¿no? Que para, digamos, para cuestiones de la DGMIT, ¿no? Para usar la terminología de la DGMIT, usamos estupefacientes y psicotrópicos, ¿sí? Teniendo en cuenta que en realidad ambos son psicotrópicos, ¿ok? Actúan sobre el sistema nervioso. Hay algunas diferencias entre ellas, por eso digamos que vamos a separar dos grupos, estupefacientes y psicotrópicos, debido a que los estupefacientes tienen una característica de una mayor probabilidad de generar dependencia, ¿no? De dependencia física de estos medicamentos, ¿sí? Y generalmente están usados para la analgesia, ¿no? O la hiperalgesia, como le denominamos, o bueno, un dolor bastante fuerte, en la escala del dolor, digamos, un dolor bastante considerable. Entonces, por eso vamos a hacer una división entre estupefacientes y psicotrópicos, teniendo en cuenta que en realidad ambos son psicotrópicos porque actúan sobre el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, ¿por qué controlar estupefacientes y psicotrópicos sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué sería importante controlar estas sustancias? No sé, de repente alguien quisiera comentar en el chat. Aquí lo voy a estar leyendo. ¿Por qué sería importante controlar este tipo de sustancias o productos, ¿no? ¿O por qué habría que estar elaborando estos balances trimestrales o apuntando en el libro de psicotrópicos, ¿no? Por ejemplo, Carlos, Ruth, ¿qué podrían más o menos, alguna idea sobre esto? Pero por ahí de repente de que tiene que ver con sus efectos de dependencia, ¿no? O de tolerancia que pueden tener este tipo de medicamentos, ¿no? Por eso por ahí que puede haber alguna forma de controlar esta medicina, ¿no? Esos medicamentos. Digamos que la razón, digamos, principal vendría a ser esta. Dice de que tenemos que asegurar su, ¿no? disponibilidad para fines médicos y científicos e impedir su desvío hacia canales ilícitos, ¿sí? Bueno, como sabemos, hay algunos de estos psicotrópicos también se usan con fines recreativos o de abuso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Mario de repente quieres opinar. Si quieren opinar, pueden abrir el micrófono, no hay problema también. Bueno, esa es la idea, ¿no? De que hay algunas sustancias que también son usadas en el abuso y en el uso ilícito. O como precursores de algunas sustancias ilícitas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí hay un comentario que hizo un coronel, dice, en el Perú cada 100.000 comprometidos bueno, comprimidos de antigripales, ¿no? Con pseudoefedrina están valorizadas en un promedio de $24.000, ¿no? Y se extraen de 4 a 7 kilogramos de pseudoefedrina, de las cuales se elaboran 5 kilogramos de metanfetaminas. De cada kilo está valorizada en $120.000 en Estados Unidos, ¿no? Informado el coronel Héctor Silva. Aquí ese es el coronel peruano. Bien, qué interesante, ¿no? O sea que, mire, a partir de la pseudoefedrina no se puede
de la efedrina o de la pseudoefedrina se puede elaborar, digamos, metanfetamina, ¿no? Es una droga de abuso. Ok, bueno, puede ser una razón entonces por la que controlar ese tipo de medicamentos. La restricción de precursores químicos llevó, por ejemplo, al arresto en el 2007 del empresario Shenli Yegon, ¿no? A quienes fueron asegurados 207 mil millones de dólares en su casa de Las Lomas, ¿no? Derivados de la importación ilegal de efedrina y otras sustancias que los cárteles utilizaban para fabricar metanfetamina, ¿sí? Nuevamente, estos fármacos pueden servir como drogas para fabricación de metanfetaminas o otro tipo de drogas ilícitas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que la metanfetamina eh, se puede fabricar a partir de algunos precursores, ¿no? O algunas materias primas, ¿no? Como la efedrina, la norefedrina, la pseudoefedrina, el ácido lisérgico, ¿no? La metacolona o la fenciclidina, ¿no? También se puede fabricar a partir de la argometrina, de la orgatamina, ¿no? Son medicamentos para pacientes embarazadas, ¿no? La ergotamina para la migraña, ¿no? Y a partir de otros como el ácido antranílico, el ácido lisérgico, ¿no? El ácido N-acetil antranílico y la piperidina, ¿no? O sea que digamos de que hay ciertas sustancias que pueden servir como precursores para algunas sustancias ilícitas, ¿sí? El éxtasis a partir del piperonal, del isosafrol y el safrol, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos una idea de que estas sustancias controladas pueden servir como precursores, ¿no? Y además que también tienen un efecto en el ser humano, ¿no? A largo plazo de dependencia, de tolerancia. Entonces, por eso es importante su control, ¿no? Bueno, ¿qué son específicamente este tipo de fármacos? Psicotrópicos y estupefacientes. Bueno, decimos que generalmente el uso de psicotrópicos, ¿no? Puede tener como consecuencia cambios temporales solamente de la percepción, el ánimo, el estado de la conciencia y el comportamiento. Y pueden ser de tipo estimulantes, ¿no? Eh, por ejemplo, la efedrina son estimulantes, antipsicóticos como las benzodiazepinas, ¿sí? Perdón, antipsicóticos, ¿no? Como, por ejemplo, la clozapina, la olanzapina, ¿no? La loperidol. Tranquilizantes, tipo bueno, también estos fármacos anteriores o también los ansiolíticos, ¿no? Entre otros, ¿no? Son considerados psicotrópicos, ¿sí? Y algo importante que recalcar que tienen cambios temporales, ¿no? Cambios temporales en la percepción, el ánimo y eso de conciencia. Tiempo de que estos psicotrópicos no tienen una potencial efecto de dependencia tan evidente o tan fuerte, como sí lo pueden tener los estupefacientes o narcóticos, ¿sí? Y mira, por ejemplo, acá dice que está relacionado con el tratamiento y control del dolor, ¿no? Generalmente un dolor bastante agudo, digamos, agudo y fuerte, como la hiperalgesia. Bueno, no necesariamente agudo, ¿no? Puede ser crónico también. Pero digamos que en la escala del dolor, un dolor bastante considerable. Tiene un índice terapéutico muy pequeño, ¿no? Debido a que, eh, digamos, al uso que se le va a dar, se mantiene una dosis, ¿no? Una dosis que se tiene que respetar, ¿no? Porque si no puede tener un efecto colateral, un efecto adverso, ¿sí? Entonces, es decir que las dosis son muy exactas, ¿no? Para cada patología e indicación en particular, ¿no? Por ejemplo, en una concentración se puede producir excitación, con una concentración, y con una concentración superior puede deprimir el sistema nervioso, ¿no? Por ello que su indicación y prescripción debe ser realizadas exclusivamente por el profesional médico especialista, ¿no? Y debe ser utilizado bajo estricta vigilancia médica también, ¿ok? Muy bien, bueno, justamente esos estupefacientes, verdaderamente, pues, inclusive dentro de la farmacia tienen un cuidado especial, ¿no? Tienen que tener un anaquel especial, tienen que tener, digamos, un libro especial para estupefacientes, ¿no? Dentro de lo que es el control que nosotros recibimos de parte del paciente, ¿no? Recibimos una receta triple, ¿no?
en donde nosotros nos quedamos con esa receta, ¿no? Nos quedamos con esa receta para hacer un balance trimestral, ¿no? Entonces, esa receta triple, una se queda, ¿no? Una copia se queda para el médico, prescriptor, dos para la botica, y la botica, uno va para la DIRIS, ¿no? Para digamos, el organismo fiscalizador. Entonces, bueno, y todos estamos viendo de que hay hay algunos controles, algunos aspectos importantes que hay que considerar en este tipo de estupefacientes, ¿sí? Bueno, hacemos una diferencia entre psicotrópicos y estupefacientes, porque podemos diferenciar entre estos grupos, ¿no? Se nos hace un poco más fácil diferenciar, ¿no? Por ejemplo, estupefacientes tienen que ver con el dolor, ¿no? Posiblemente estén aquí los derivados de la morfina, ¿no? Por ejemplo, la petidina, el fentanilo, posiblemente esté el fenobarbital, ¿no? El tiopental, que son fármacos dirigidos hacia el tratamiento de la hiperalgia, ¿no? Entonces, vamos a ver eso más adelante. ¿Quiénes son encargados, quiénes estarían encargados de la fiscalización de estos fármacos? En este caso, corresponde exclusivamente a la DIGEMIT, ¿no? Claro, la DIGEMIT es el órgano encargado de la fiscalización sanitaria de estas sustancias, ¿sí? Bueno, de los medicamentos que la contienen. Recordemos de que, claro, aquí el principio activo cuando viene al Perú y se fabrica y llega hacia a lo que es la farmacia, ¿no? Posiblemente también esté llegando materia prima para los laboratorios que fabrican y que encapsulan o que tabletean. Entonces, ahí también hay una fiscalización, ¿no? Hay fiscalización a nivel de los laboratorios, a nivel de las droguerías y también a nivel de las farmacias y de las boticas. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en lo que son las farmacias y las boticas, ¿sí? Fiscalización a nivel de farmacias y boticas. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede prescribir psicotrópicos y estupefacientes? Bueno, los médicos cirujanos y los cirujanos dentistas lo pueden hacer. Pueden prescribir medicamentos que contienen sustancias estupefacientes, psicotrópicas o otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. ¿Ok? Ellos son los profesionales, digamos, autorizados para la prescripción de este tipo de sustancias. ¿Ok? Y bueno, dónde uno puede conseguir o dónde puede expenderse este tipo de medicamentos? Bueno, justamente en establecimientos farmacéuticos, ¿no? Legalmente autorizados, bajo responsabilidad de un químico farmacéutico, eh, son lugares donde podríamos encontrar ese tipo de fármacos, ¿no? Igualmente en los hospitales, dentro de las farmacias, dentro de las farmacias del hospital también vamos a encontrar ese tipo de fármacos, ¿sí? Igualmente, bueno, siguen la misma normativa, ¿no? O sea, los estupefacientes también están colocados en un anaquel aparte, digamos que también se hace un balance trimestral, ¿no? Entonces, bueno, son lugares donde estarían custodiados y estarían, digamos, con un control interno para el correcto manejo de este tipo de fármacos, ¿ok? Algo que es importante conocer, alguna terminología para que quede claro, para que de repente a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, balance dice que es el informe periódico realizado por los establecimientos farmacéuticos sobre los ingresos, egresos y saldos de sustancias controladas en este reglamento. Muy bien, entonces, bueno, aquí vamos digamos, indicar cómo ha sido el movimiento de estos psicotrópicos o estupefacientes, ¿no? Tenemos que indicar en los libros correspondientes, ¿no? Tanto estupefacientes como psicotrópicos, preferiblemente en libros separados, ¿no? Hacer un control de lo que egresa, ¿no? Inclusive cómo está ingresando, ¿no? ¿Cuál es la factura que evidencia que ha sido, digamos, adquirido, ¿no? ¿Qué laboratorio? ¿Cuál es el lote? Y los egresos son, bueno, las salidas por parte de los pacientes, ¿no?
Entonces ahí también, ¿no? Hay que colocar algunos datos como el nombre, como el médico tratante también, ¿sí? Entonces, es importante que si se manejan este tipo de fármacos en la farmacia, manejemos ambos libros, ¿no? Los libros estupefacientes, si es que se usa, ¿no? Si es que se va a expender. Aunque en realidad no es muy común que se expendan estupefacientes, ¿sí? Más que todo, lo que sí se expende o es común es los psicotrópicos, ¿sí? Entonces bueno, vamos a tener en cuenta este tipo de balances en los libros, ¿no?, oficiales. Dispensación también es un acto profesional químico-farmacéutico, ¿no? De proporcionar uno o más medicamentos a un paciente. Bueno, como respuesta a la presentación de una receta, ¿no?, elaborada por un profesional. En este proceso, en este acto farmacéutico, se informa, se orienta al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, interacciones y condiciones de conservación, ¿ya? Entonces, bueno, sí, sería importante dar a conocer esta información o asegurarse de que tenga esta información de forma correcta, o si tuviera alguna duda, que se acerque y se pueda absorber este tipo de dudas, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la dispensación. No solamente vendría a ser un intercambio, ¿no? Un intercambio de producto por una cantidad monetaria, ¿no? También es importante la parte de la dispensación, que involucra una información adicional, una orientación del medicamento hacia el paciente, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. La dosis, bueno, es la cantidad total del medicamento, ¿no?, que se administra de una sola vez, ¿no? Se puede aplicar de forma total o fraccionada, ¿no? Y administrada durante un periodo de tiempo, ¿sí? Esa es la dosis. La fiscalización sanitaria, por ejemplo, bueno, esa es una parte importante también, ¿no? Dice, son medicamentos de las dependencias desconcentradas de salud a nivel territorial, ¿no? En este caso, tenemos a las direzas y la DIRIS también, ¿no? Destinadas a controlar la conformidad de conformidad con las necesidades médicas y científicas, ¿no? La extracción, importación, la exportación, fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, uso y tenencia de estupefacientes, psicotrópicos, precursores de uso médico y otras sustancias fiscalizadas, ¿no? Entonces, bueno, se entiende entonces que la fiscalización no solo es no es solo de parte o involucra farmacias y boticas solamente, ¿no? Sino que también tiene que ver con todo el proceso que siguió la sustancia, desde que, pues, de repente viene la materia prima, ¿no? ¿No? Por eso estamos hablando de la importación, exportación, ¿no? Que se fabrica, se almacena, se distribuye y se comercializa, ¿no? Entonces, todo ese proceso también requiere una fiscalización, e inclusive, pues, la norma también contempla estos pasos previos, ¿no?, a la comercialización. Ok, entonces, bueno, ya tenemos más o menos una idea de qué vendría a ser la fiscalización sanitaria. Y la importancia de ella, ¿no? ¿Por qué se estaría fiscalizando, ¿no? ¿Para qué? Muy bien. La prescripción también es un acto específico para el profesional de la medicina, ¿no? De los médicos, ¿sí? En el cual expresa qué medicamento debe recibir el paciente, la dosificación correcta y duración del tratamiento. Bueno, y la prescripción se traduce, ¿no?, en la elaboración de una receta médica. Entonces, esta receta médica, digamos que es el resultado de una evaluación, de una anamnesis, de una revisión por parte del galeno o del médico. Y, bueno, a través de protocolos, de, de protocolos, según, pues, las características del paciente, se va a dar un tratamiento, ¿no? Entonces, que puede conllevar a una medicina, algún medicamento, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la prescripción, ¿no? Muy bien, entonces tenemos este concepto.
La receta médica, pues, es la orden, ¿no? La orden emitida por el médico para que una cantidad de cualquier medicamento, medicamentos en ella especificado sea dispensada, ¿no? Por a la persona determinada y que contiene directrices para su uso correcto. ¿Ok? También es importante dar a entender si el paciente está entendiendo la forma como tomar o cómo administrar la medicina. También es importante si en caso el paciente no entienda o no se acuerde o no esté muy claro las indicaciones, en ese caso hay que brindar esa ayuda o digamos, esa información, ¿no? Asegurar de que el paciente conozca cómo se debe usar la medicina, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema de la receta médica, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, aquí también vamos a indicar qué cosas vendría a ser un psicotrópico. Dice, es una sustancia de origen natural o sintético que puede producir dependencia física o psíquica. Muy bien, y figuran dentro de los anexos, están en la lista 1, 2, 3 y 4, ¿no? Del convenio con las Naciones Unidas, o en todo caso, en la lista 3, 3A, 3B, 3C, 4B, 5 y 6 del Decreto Supremo 23/2001, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conocer más adelante cuáles son estos psicotrópicos, cuál es esa lista. Los estupefacientes también pueden ser naturales o sintéticas, pero esas ya no es bueno, en el caso anterior, pues pueden producir dependencia física, ¿no? Pueden producir, sí, es cierto, pueden producir. Pero en caso de los estupefacientes, pues existe una alta probabilidad o alto potencial de dependencia y abuso, ¿no? Por eso que se separan, ¿no? En dos grupos. Se figuran en las listas 1 y 2 de la Comisión Única sobre Estupefacientes de 61, ¿no? ¿No? Enmendada por el protocolo de 72, y en las listas 1A, 1B, 2A, 2B y 4A. Ya, ahorita vamos a ver cuáles son estos medicamentos. Bueno, justamente aquí vamos a revisar, bien. Aquí tenemos la lista 1A. En este caso estamos hablando de los estupefacientes, ¿sí? Habíamos dicho que era 1A, 1B, 2A, 2B y 4A. Muy bien, entonces, digamos de que las primeras, hay muchos medicamentos que de repente no son muy comunes o no las hemos escuchado. Algunas de ellas son sustancias precursoras para investigación de repente, o son, digamos, no son con usos medicinales, ¿no? Sino que tienen otros usos. La lista que a nosotros nos va a importar más que todo es la lista 2A, ¿no? Aquí tenemos a la cocaína, ¿no? Que hay fármacos que contienen cocaína, ¿cierto? La destromoramida, el fentanilo, el levorfanol, la metadona, ¿sí? ¿No? Opiáceos más que todo, ¿no? La morfina, el opio, la oxicodona, la pitidina, el remifentanilo y el sufentanilo, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos en este tipo de fármacos, ¿ya? En la lista 2A, ¿ok? Que son fármacos que se encuentran dentro del grupo de los estupefacientes y requieren una receta, van a requerir una receta especial. Y digamos, y también un balance especial, ¿no? Un balance especial que se presenta, ¿no? De manera trimestral de los fármacos que se han usado y el detallado, ¿no? De las recetas que, que han sido entregadas hacia la botica, ¿no? Entonces, eso también se presenta. Entonces, vamos a ver cómo se presenta eso. Luego, los psicotrópicos tenemos, habíamos dicho de que están en la lista 3A, 3B, 3C, en la 4B, y también en la 5 y en la 6. Muy bien, nuevamente también hay muchos fármacos que no hemos visto, que no son muy conocidos, ¿no? Algunas de ellas, digamos que son precursores, ¿no? Tienen otros usos, pero la que nos interesa es la lista 4B, donde aquí sí encontramos fármacos conocidos, ¿no? Por ejemplo, la leprazolam, la mitriptilina, bromazepam, la clomipramida, clonazepam.
el cordiazepóxido, la clozapina, diazepam, ¿no? Entonces, aquí están muchos ansiolíticos, ¿no? Antipsicóticos. También tenemos algunos opiáceos, digamos, no tan potentes, ¿no? De potencia media, como el tramadol. Eh, las benzodiazepinas, por ejemplo, también tenemos aquí, ¿sí? Antidepresivos como la fluoxetina, ¿no? Ok, entonces la sulpiride también, ¿ven? Aquí está. Sopliclona, sopiclona, sulpiride, ¿ven? Muy bien, entonces aquí hay una lista importante, ¿no? Que es la 4B. La lista 4B, digamos de que es la que nos interesa, ¿no? Para el tema de los psicotrópicos, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando hay un libro de psicotrópicos, generalmente se considera la lista 4B, ¿no? Porque los otros en realidad no son, no vienen, no son conocidos o no vienen en presentación para medicamentos, ¿no? Generalmente a veces ponen ahí, ¿no? Sí, libros psicotrópicos, lista 4B, ¿no? Porque en realidad es que ahí se encuentran los fármacos que normalmente se expenden en la farmacia y en la botica, ¿sí? Igualmente, para el tema de los estupefacientes tenemos la lista 2A, ¿no? La lista 2A, que es lo que nos importa en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué medicamentos? Bueno, ya hemos conocido que hay medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, ¿sí? Hemos visto de que los psicotrópicos, ¿no? Pueden producir potencialmente temas de digamos, dependencia, tolerancia, ¿no? Abuso, ¿no? De forma potencial, ¿no? Sin embargo, los estupefacientes sí tienen un potencial bastante evidente, bastante patente, que, bueno, que merita que tenga un tratamiento especial, ¿sí? Muy importante esa parte, ¿no? Los estupefacientes tienen su potencial de dependencia es muy alta, ¿sí? Entonces, por ello se requiere un especial tratamiento de ellos, ¿no? Un especial, digamos, un especial cuidado, ¿no? Cuidado de ellos. Muy bien, entonces, justamente tenemos una receta especial para ¿sí? Justamente tenemos, digamos, una receta especial para este tipo de fármacos, ¿ok? Ahorita nos va a importar, bueno, esta receta especial dice que están incluidas, ¿no? Están incluidas los de la lista 2A, 3A, 3B y 3C. Vamos a ver cuáles son esas, a ver, ahorita vamos a verlo. A ver, justamente la 2A es la que nos interesa más que todo, ¿no? Está la cocaína, la fentanilo, metadona, morfina, oxicodona, la pitidina, ¿sí? Entonces, son fármacos que sí o sí tienen que tener una receta especial. Adicionalmente, según la normativa también están 3A, 3B, 3C, pero no son fármacos muy comunes, ¿no? Aunque el fenobarbital, que está por aquí en la lista 3C, un poquito que sí, ¿no? Entonces, bueno, ese sí puede ser. Pero para efectos prácticos de farmacia y boticas, generalmente, si alguien decide expender también lo que son fármacos estupefacientes, ¿no? Por ahí de que podría animarse por la morfina, ¿no? Por ahí el fentanilo, ¿no? La verdad que no es una práctica muy común que en las farmacias se manejen estupefacientes, ¿no? Más que todo, estos fármacos uno los puede encontrar a nivel de hospital, ¿no? En los hospitales sí te expenden ese tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, el médico lo que va a hacer es prescribir, ¿no? O realizar la receta en una receta especial. En ese caso, lo que tiene que especificar la receta, ¿no? Como dice la norma, dice que tiene que tener los nombres del profesional que la extiende, ¿no? Del médico que la extiende, la colegiatura, el número de teléfono y dirección.
También los datos del paciente, como los nombres, la dirección, el número de teléfono y DNI también del paciente, ¿ok? El nombre del medicamento, la concentración, la forma farmacéutica, la posología, ¿no? La posología, que es la forma como lo van a tomar, ¿sí? Indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento, ¿sí? Ok, bueno, qué interesante, tenemos todo eso, todo eso es lo que vamos digamos, a considerar dentro de la receta. Ok, entonces tenemos también el lugar, la fecha de expedición, la firma habitual del profesional que prescribe y el sello, ¿sí? Bueno, entonces habíamos considerado, por ejemplo, qué medicamentos requieren receta especial, ¿no? Habíamos indicado que principalmente para efectos prácticos, fentanilo, la metadona, la morfina podrían estar, ¿no? También del grupo, por ejemplo, del grupo 3B, ¿no? El pentobarbital, ¿no? Puede estar. Y del grupo 3C, el fenobarbital, tiopental también, ¿sí? Estos son fármacos que se usan para la hiperalgesia. También hay fármacos para también de lo que se conoce como para las convulsiones, ¿no? Las convulsiones, por ejemplo, el fenobarbital es un conocido, ¿no? De convulsionante, ¿sí? Muy bien, entonces, es importante mencionar de que tiene una vigencia solo de 3 días la receta, ¿sí? Solamente 3 días. Muy bien, entonces, no sé si habrá alguna pregunta aquí, pueden también escribir. Bueno, aquí habíamos dicho que, bueno, principalmente se encuentran en la lista 2A, ¿no? También consideramos en las recetas especiales la lista 3A, 3B y 3C, ¿no? Principalmente la 2A. Muy bien, entonces, bueno, acá hay un gráfico de cómo es el tratamiento de las 3 recetas. Bueno, las recetas especiales deben ser extendidas por triplicado, dice la norma. Por ejemplo, tenemos la receta original, ¿no? En donde el médico ha escrito, ¿no? Todos los datos, la posología, el nombre. La primera copia y el original van a ir con el paciente y la segunda copia, ¿no? O sea, digamos que digamos que lo que escribe se pasa a 2 hojitas adicionales, ¿no? Entonces una copia y el original se va con el paciente y la copia que queda va para el prescriptor, ¿no? Y él también tiene que archivar esa receta mínimo por 2 años, ¿sí? Bueno, ya el paciente ya con el original y la copia puede ir a la farmacia, a la botica, ¿no? A la botica de repente o a la farmacia del hospital o también podría considerar una botica de repente especializada en afuera, ¿no? Y la botica también se presenta a la Digemit, ¿no? También se presenta lo que es el balance original, ¿no? La receta original, ¿no? Digamos de que la Digemiva para la Digemiva lo que es la receta original y en la farmacia y en la botica la primera copia, ¿no? Y también se debe archivar por 2 años, ¿ya? Por 2 años vamos a archivar la primera copia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, aquí tenemos justamente lo que es la receta especial. Tenemos la receta que ha sido por duplicado, ¿no? La primera receta es la que escribe el prescriptor y las dos, bueno, pasan, ¿no? Pasan a la siguiente, pasan como una copia. Aquí también vamos a ver cómo se presenta, bueno, tenemos que ver también un poco lo que tiene que ver con la botica, ¿no? Entonces, hay un balance, ¿no? Hay un formato de balance trimestral de estupefacientes, ¿no? Justamente indica el 2A, ¿no? El 2A porque es el que generalmente se maneja, ¿no?
Entonces, aquí vamos a indicar el trimestre, el año. Entonces, este balance tiene una frecuencia trimestral, ¿no? Se empieza con el mes de enero, febrero, marzo, ¿no? Que sería el primer trimestre, ¿ya? Aquí vamos a indicar la clasificación del establecimiento. En este caso, indicamos si es botica o farmacia, o si es establecimiento de salud. El nombre, la razón social, el RUC, la dirección, el distrito, el representante legal o el propietario, los teléfonos y el email, ¿ya? Entonces, también vamos a indicar el químico farmacéutico, director técnico, su colegiatura, ¿ya? Ok, acá, bueno, primeramente hay que llenar este formatito, ¿sí? Vamos. ¿Cuál es el proceso de presentación de balance, no? Primero hay que llenar este formatito que tenemos acá. Ahorita vamos a indicar cómo se hace. Por ejemplo, aquí también vamos a indicar los teléfonos, el email, la dirección fiscal, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos un cuadrito donde vamos a colocar, por ejemplo, dice nombre del producto farmacéutico en DCI. Por ejemplo, estamos en nuestra farmacia y pensamos la morfina, ¿no? La concentración, la forma farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, estamos presentando el balance de lo que es el primer trimestre, ¿no? De enero hasta marzo, ¿no? Entonces, el saldo anterior es lo que teníamos hasta el 31 de diciembre, ¿no? Hasta esa fecha es lo que es el saldo anterior. Por ejemplo, tenemos 100 unidades, ¿no? Entonces, bueno, entonces durante esos 3 meses ingresaron, por ejemplo, 200 unidades, se compró de una droguería, ¿no? Y ingresaron 200 unidades. Entonces, ya habrían unas 300 unidades, ¿no? Entonces, bueno, ha habido también egresos, por ejemplo, por la venta o por otros, bueno, también puede ser por otro tipo de motivos, ¿no? Entonces, vamos a colocar ahí la cantidad de egresos, ¿sí? Y vamos a colocar ahí el saldo actual, ¿ya? Eso es lo que vendría a ser el balance de estupefacientes que se hace de forma trimestral, ¿ya? Sí, en el que es el 4B, tiene que ver con psicotrópicos. En este caso, el 4B tiene que, no se presenta un balance trimestral, sino es un balance interno, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver esa parte también. Este de acá sí es digamos, un requisito que se debe presentar, ¿no? O sea, si en su farmacia se maneja estupefacientes, sí o sí hay que hacer este formato, ¿no? Este balance de forma trimestral, ¿ya? Muy bien, entonces, uno se preguntaría, ¿y cómo uno adquiere ese tipo de fármacos, ¿no? Estos fármacos estupefacientes, ¿no? Estos opioides, algunos narcóticos, ¿no? Dice, para adquirir estas sustancias y o medicamentos, los establecimientos farmacéuticos autorizados deberán remitir a la DIGEMID el formulario oficial de pedido de estupefacientes, ¿no? El FOP, correctamente llenado y con el visto bueno del órgano desconcentrado, ¿no? Cuando corresponda. Por ejemplo, este de acá vendría a ser un formulario de pedido de estupefacientes. Ok, muy bien. A ver. Entonces, bueno, este de acá viene a ser lo que es, bueno, un pedido, vea, que se está pidiendo la morfina, la petidina, el fentanilo, la codeína, ¿no? Entonces, ahí se está, digamos, haciendo una solicitud, ¿no? Nuevamente también hay algunos datos que hay que llenar, ¿no? Por ejemplo, lo que es, bueno, la razón social, el nombre comercial, la dirección completa, ¿no? El teléfono. Y también tiene que estar, digamos, sellado por el químico farmacéutico y por el sello del establecimiento también, ¿no? Entonces, bueno, este de acá es un pedido de estupefacientes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿a quién se remite este formulario? A la DIGEMI, dice, ¿no? ¿No?
Por ejemplo, ahora eh, lo que conocemos como medicamentos prescritos por receta simple, ¿no? ¿De dónde provienen esta, bueno, o qué cosa es lo que se va a requerir una receta simple, ya no una receta especial, ¿no? Bueno, justamente lo que creo que nos había preguntado aquí, los medicamentos del 4B, ¿no? También están consideradas los de la lista 2B, 4A y 6, ¿sí? Pero principalmente estos medicamentos que se venden en las farmacias se encuentran en el 4B, ¿ya? Bueno, nos indica la normativa que se realizará en una receta médica común, ¿no? La que deberá cumplir con lo siguiente, ¿sí? También nuevamente llevar el nombre, impreso el número de colegiatura, el número de teléfono y dirección, ¿no? El médico tratante. Se consigna de forma manuscrita, clara y precisa, sin dejar espacios en blanco ni realizar enmendaduras, ¿no? La siguiente información. Bueno, los datos del paciente, el nombre del medicamento, con su denominación común internacional, si la tuviese, la concentración, la forma farmacéutica, ¿sí? La dosis posológica y cantidad expresada en números y letras, ¿no? La cantidad expresada en números y letras, el periodo de administración y lugar, firma, fecha del prescriptor. ¿Ok? De esa manera. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos se encuentran incluidos en esta lista? Bueno, en esta lista de que se deben prescribir con receta simple. ¿No? Tenemos la lista 2B, la lista 4B, ¿no? La lista 4A y la lista de 6, ¿sí? Muy bien, entonces justamente en la lista 4B es donde vamos a encontrar esos medicamentos que sí son comercializados en la farmacia, ¿no? El parazolam, la mitriptilina, bromazepam. ¿Qué tenemos por aquí también? Tenemos el bupropión, clomipramida, clonazepam, cardiazepóxido, clozapina, ¿no? Diazepam, la ergotamina, la haloperidol, flufenacina, fluoxetina, algunos otros por acá, la haloperidol, ¿no? La cetradina, la paroxetina, la sulpirina, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de fármacos van a estar incluidos dentro de los que se prescriben con receta simple, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea que hay una diferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de fármacos son prescritos con receta simple y los estupefacientes son prescritos con receta triple, ¿no? O con receta especial. ¿Ok? Entonces, vamos a... Hay algunas formas de contabilizar, bueno, alguna normativa para la contabilidad de estos fármacos especiales, ¿no? O los que requieren receta simple o los que requieren receta triple, ¿no? Especial. Entonces, bueno, hay algunas formas o algunas directrices que hay que tener en cuenta. Bueno, por ejemplo, una de ellas es que este libro deberá encontrarse permanentemente en el establecimiento farmacéutico, ¿ya? Entonces, si se usa perdón, tanto si se usan estupefacientes como psicotrópicos, ¿ya? Entonces, para casos prácticos estamos considerando estupefacientes del grupo 2A, ¿ya? Y psicotrópicos del grupo 4B. Entonces, generalmente de una forma práctica se tienen dos libros separados para cada grupo, ¿ya? Y, por ejemplo, ya podemos tener un mejor control, ¿no? Hay estupefacientes del grupo 2A, ¿no? Tienen un libro aparte y lo que son psicotrópicos del grupo 4B, ¿no? Donde se encuentra la mayor cantidad de fármacos que normalmente se comercializan, vas a tener otro libro, ¿ya? Un libro de estupefacientes se presenta en un balance trimestral y el otro solamente es un balance interno, ¿no? No hay que presentar nada en realidad.
Ahora, la contabilidad de estupefacientes, psicotrópicos y o precursores debe ser llevada diariamente, anotando los ingresos en la columna debe y egresos en la columna haber, ¿no? Pues hay dos columnas, ¿no? Dice debe y haber. Entonces, en la debe se van colocando los ingresos y en haber los egresos, ¿ya? En la fecha en que las operaciones tienen lugar, ¿ok? Para el caso de los ingresos, considerar el nombre o razón social del proveedor, fecha y número de factura. ¿Ok? Sí, es importante tener esos datos también dentro de el libro de psicotrópicos. ¿Ok? En los egresos se debe considerar nombre, apellido y número de la colegiatura del profesional que extienda la receta. También nombre del paciente y fecha de expedición. En el caso de sustancias incluidas en la lista 2A, 2A, 3A y, bueno, 3A, 3B y 3C, se debe considerar el número del recetario especial, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ambos libros se manejan de la misma forma, solamente de que en caso de los estupefacientes hay que colocar también el número del recetario especial, ¿no? Que tiene una numeración también, ¿ya? Estos recetarios son manejados directamente por el ministerio, ¿no? O sea que todos están contabilizados y están numerados, ¿ya? Entonces hay que considerar ese número. Al finalizar la hoja deberá totalizarse las columnas del debe o ver, o sea, digamos de la página al terminar la página, se debe totalizar las columnas, ¿sí? Con la anotación en la página respectiva, ¿no? Para luego continuar en la página siguiente, ¿no? Entonces hay, hubo tanto egreso, entonces quedó tanto, ¿no? Entonces ya se continúa en la siguiente página. Dice, en el caso de las sustancias sujetas a balance trimestral, se consignarán los totales en el renglón que sigue al renglón del último día del balance del último trimestre. ¿Ok? Entonces se considera total, o sea, se totaliza cada 3 meses, ¿no? Al finalizar el trimestre se contabiliza, o se totaliza todo el balance, digamos, todos los ingresos y egresos, y con esos dos numeritos ya se continúa con el siguiente trimestre, ¿no? Con el inicio del siguiente trimestre. Indica también, por ejemplo, que no debe emplearse por ningún motivo más páginas que las numeradas y selladas. Después, pues, toda anotación fuera de ellas, en las contratapas y en las páginas adicionales, carece de valor, ¿no? Y no se tomarán en cuenta, siendo también grave falta dejar espacios o páginas en blanco o borrar cifras, ¿no? Debiendo, por el contrario, inhabilitarse, ¿no? Entonces, es importante eh, que estos formatos no tengan enmendaduras, no estén borradas, ¿no? O no estén tratadas no se trata, por ejemplo, a veces ponen ahí un 0, la colita es 9, pero ya como que medio raro se ve. Entonces no debe haber ese tipo de enmendaduras. Si hay una corrección, se debe tachar, por ejemplo, ¿no? Se puede firmar también, ¿no? Sí, ok. Y chicos, quisiera vamos a tener un pequeño receso de 5 minutitos, ¿sí? Y regresamos. Vamos a, vamos a regresar en 5 minutos para continuar, ¿sí, chicos? Disculpe, luego podemos hacer algunas preguntas verbalmente. Sí, claro, 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 Mayra. Sí. Ok. Ahorita regresamos o si no, también me la pueden ir escribiendo aquí en el chat. Para Eh, explicarle mejor, le explicaría verbalmente en el momento que usted ya, indique. Ujú. listo, listo. A ver, ahorita vamos a regresar, ¿ya?
ahí vamos a continuar, queridos colegas. No sé si, creo que había querían hacer alguna pregunta. Am, creo que, Ruth, creo. Sí, por favor. Bueno, tengo varias inquietudes, pero no sé si le puedo ir preguntando algunas ahora. Por ejemplo, hay una pregunta con relación a lo que son los estupefacientes, ¿no? De la receta triplicada. Por ejemplo, eso, el balance se presenta trimestral, ¿cierto? Y Sí. ¿hay una fecha específica? O, por ejemplo, si yo empiezo con el control un 15 de enero, ¿me tocaría un 15 de abril? ¿O tiene que ser a fin de mes? ¿O el primer día de tal mes? ¿O qué fecha sería exactamente? Mm, lo que pasa es que son fechas ya establecidas, ¿no? De enero a marzo, ¿no? Lo primero. Después de abril, ¿no? Abril, mayo, junio es el segundo trimestre. Y así, bueno, 12 meses serían 4 trimestres, ¿no? Entonces, la normativa dice 15 días después de que culmine el trimestre, ¿no? Por ejemplo, si, por ejemplo, empezaste en enero, ¿no? Sería enero, febrero, marzo. Ujú. El, digamos, sería el 31 de marzo. Ahí tiene que pasar hasta máximo 15 días para presentar el balance, ¿ya? Ok, ahora sí entiendo, claro. Hay un plazo entonces de tantos días dados por la norma para que terminado el trimestre se pueda presentar. Pasado ese plazo ya no está bien, estaría incorrecto. Ujú. Sí, ajá, Ok. porque sí, ¿usted trabaja en hospital o sí? En botica, actualmente no estamos con este medicamento de estupefacientes, pero probablemente se estaría trabajando, por eso la consulta. Ahora, en cuanto al libro de psicotrópico, esta es una pregunta específica pequeña. Dijo que no puede haber correcciones en vendedura, pero en caso se dé un error que puede pasar, se puede hacer una rayita, ¿no? Horizontal, oblicua, y poner el número correcto encima de manera pequeña, ¿o qué se hace? Sí, eso es justamente lo que se hace, Marjorie, Ya. porque lo que sí estaría incorrecto es tratar de borrar o tratar de, digamos, de corregir el error. Ah, Es uno y después, no es cero, ya, no, porque ya claro. es dura, ¿no? Entonces, si hay una Ok. equivocación, raya y se indica el Entonces, valor correcto y se puede firmar al costadito por ahí, ¿no? ya, ok. Una cosita más y bueno, al final no sé si puedo hacerle otras preguntas. En cuanto a a esto de la lista 4B, ¿no? En el control interno de la botica, tengo entendido que es por principio activo o por genérico. Por si hay clonazepam y puede haber Neuril, puede haber con cualquier otro nombre comercial, ¿no? Pero si es el mismo, de la misma concentración y el mismo principio activo, todo va en la misma columna, ¿cierto? Claro, en ese caso tendrían que tener la misma concentración, ¿no? O sea, puede ser, o sea, se refiere a que sean de diferente laboratorio, ¿sí? Puede ser diferente laboratorio, claro, o diferente nombre comercial. Como le digo, algunos vienen con mismo clonazepam, otros vienen con Neuril, otros vienen con ay, se me fue ahorita, pero son diferentes, ¿no? Clonazepam es un ejemplo, pero pueden haber diferentes medicamentos con diferentes nombres comerciales, pero tiene que ser la misma concentración, ¿verdad? Y el Mm. principio activo, tal cual. Ujú. Claro, ya ahí lo puede ir descargando, ya, no importa si es de otra marca, ¿no? Ok. Hay casos, si no me equivoco, el Neuril en gotas, no sé si me equivoco, corríjame, pero hay un frasco que venía en 20 mililitros y hay otro que venía en 30 mililitros, pero los dos eran el mismo principio activo y la misma concentración, solo que un frasquito era una cantidad diferente a la otra. En ese caso tendrían que ir en columnas separadas, porque si se va a descontar, por ejemplo, tal por unidad, no entiendo, tengo 5 Neuril, tengo 5 frasquitos, pero de 20 no es lo mismo que yo descuente 5 frasquitos de 30. No sé si me dejo entender. Ujú, Claro. ujú. Mm, digamos de que tienes, digamos, la misma concentración o digamos de que, pero diferente tamaño, diferente volumen, ¿sí? ¿Puede ser? Exacto, así es, sí, me ha tocado un caso, si no me equivoco, ahorita estaba buscando el dato para hacerle la pregunta con el ejemplo tal cual, pero no lo tengo a la mano. Si no me equivoco, que era el Neuril en gotas, ¿ya? Que yo encontré, uno de 20 mililitros
pero había otra presentación de 30 mililitros. Entonces tenía esa duda, ¿no? ¿Va en columnas separadas o en la misma columna? Porque yo me decía a mí misma, si yo consumo 2, 3 frasquitos de 20 mililitros, no es lo mismo que consumir 3 frasquitos de 30 mililitros, ¿cierto? Y, no sé si alguien tenga esa misma duda aquí o alguien, cómo lo manejen en su farmacia. Yo podría, yo podría, yo creo que para hacerlo más ordenado podría ser en columnas separadas, ¿no? Porque Ujú, tenemos en una por ahí que nos podemos confundir, ¿no? Yo creo que más que claro. todo la norma lo que quiere es que tengamos, digamos, controlado cómo van los egresos, los ingresos Ujú, de los fármacos, ¿no? Inclusive si por ahí puede haber una confusión, pero este era de qué volumen era, ¿no? Yo creo que mejor sería separado, ¿no? ya. Eh, Ok. puede, más que todo es interpretar lo que se quiere aquí con la norma, que es tener este balance, un control de lo Ujú, que va ingresando, lo que va saliendo, ¿no? Y voy a ok. recordar, claro, igual este libro de psicotrópicos, bueno, es un libro oficial que tiene que ser visado Ujú, digamos, en la entidad reguladora, pero ujú, tiene un control interno, ¿no? No hay que presentar así es. un... Ya, ok. Gracias. Ujú, Sí, no, a ti. Bueno, justo nuestra colega había indicado de que, eh, bueno, hay algunas, no sé si esto lo vimos, bueno, habíamos visto de que, claro, este libro de psicotrópicos, ¿no? Estupefacientes, yo, por ejemplo, he visto que hay, por ejemplo, si es que su farmacia lo maneja, hay estupefacientes y hay psicotrópicos, ¿no? Eh, no todo en un mismo libro, ya porque uno requiere un tratamiento especial, ¿no? Hay que prestar un balance y, bueno, presentar un balance trimestral, ¿no? Entonces, lo mantienen separado. Estos que vienen con receta triple, receta especial, ¿no? Los estupefacientes y los psicotrópicos en otro libro. Ambos libros oficiales tienen que estar dentro del establecimiento, y salvo si en algún momento se nos pide o tenemos que llevarlo, pero ya claro, en el libro de ocurrencias va toda esa información, ¿no? O sea, cualquier cosa alguna salida de algún documento se coloca en el libro de ocurrencias, ¿no? La contabilidad también debe tratar de llevarse diariamente, ¿sí? Debe ser, bueno, que no se vaya acumulando también todo el trabajo, ¿no? Entonces, un tratamiento diario es lo más recomendable, ¿sí? También en los casos de facturas, indicar la razón social, el nombre también es importante, ¿ya? El número de factura. Bueno, también en los egresos es importante colocar el nombre, el apellido del doctor que lo está, eh, bueno, que lo está prescribiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar, ¿no? Que cuando se presenta esta receta en las farmacias, esas recetas son retenidas, ¿no? Son retenidas, ¿no? A veces puede pasar que el paciente dice, pero me está dando solamente un medicamento y aquí tengo dos más, ¿no? Entonces necesito la receta. Entonces, por ejemplo, lo que se hace, bueno, lo que he visto es que se saca copia, ¿no? Y se coloca lo que ya se dispensó, ¿no? Entonces, en la otra farmacia ya le van a colocar ahí, ¿no? Ya le van a atender lo que falta, ¿no? Entonces, siempre la recetita se retiene la receta, ¿sí? Bueno, considerar, bueno, esta parte ya lo vimos. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Hola, ¿qué tal, colega? Dígame. Ya. La receta se retiene cuando se le vende ¿cómo se podría decir? La cantidad o lo que le pide, o, o apenas le vendo una cierta cantidad, me tengo que retener la receta. Sí, por ejemplo, si vende la totalidad, se retiene, y si vende una parte, también se debe retener. Lo que, Pero lo, ¿qué pasa si al paciente por ahora le recetan 30 y sí, solamente a él le alcanza, o sea, su dinero, hagamos de cuenta, solamente le alcanza para 10? En ese caso, ¿qué hago yo como sí, establecimiento?
Ahí en ese caso se puede sacar una copia. Ujú. Por eso hay, hay hay que tener una impresora ahí siempre, por si acá. Hay que tener una impresora para sacar. Entonces, o sea, sí, en la DIRIS también nos pasan como copias. O sea, la copia en realidad se lo damos al paciente. O sea, la copia se la va a llevar él y nosotros nos quedamos con el original. En lo original vamos a colocar se dispensó, ¿no? Lo que se ha dispensado se coloca ahí, ¿no? Esto no se dispensó, ¿no? O dejar alguna marca ahí, ¿no? La cosa que quede clara, el ítem que se Porque yo, dispensó. mira, tenía entendido que Sí. supuestamente el que se queda con la receta original es el que atiende el último y el total. Y nosotros supuestamente para, o sea, para llevar un, ¿cómo se dice? El- Con un control, claro, nos quedaríamos con la copia. Y claro. nosotros, atrás de la receta de ellos que están teniendo la original, nosotros apuntemos cuánto le estamos entregando y qué fecha le estamos dando Y y el bueno, sellito entregado. de verdad que también puede ser así, de esa manera, colega. La idea es que bueno, el paciente tenga esta facilidad de que va a poder tener la receta, o sea, le van a poder dispensar la receta en otro lado, ¿no? También está bien de esa manera, ¿no? Sí, también se podría, Para que podría tenga- pasar así. claro, para que usted tenga su Ya. control y ya la otra farmacia que le va a dispensar también tenga su control, ¿no? Entonces hay una copia ahí, alguien se debe quedar con una copia O sea, para el que que le... se quede con el original es el que entrega todo, el total ya, pues podría decir. También puede ser así, sí, colega, sí, está bien. Ya, ahora, doctor, otra consulta. ¿Qué pasaría si en mi horario de atención, no, o sea, en mi horario de dirección técnica, eh, se podría decir que es en la tarde, ¿no? Pero en la mañana han atendido los técnicos y no pidieron receta médica? ¿Y cómo yo sustento eso? Bueno, en ese caso ya no, bueno, no hubiera un sustento simplemente, ¿no? No, Para solamente ya yo hay... llevar un balance, ¿cómo haría eso? Supuestamente yo llevar mi balance tanto con las recetas y tanto Bueno, con las carnes, ¿no? no, habría que, bueno, se hace el descargo de todas maneras, no se llevó tanto, pero bueno, ya no habría el sustento, ¿no? No, Pero ahí ya, técnicamente, ajá, técnic- ya lo entiendo. Pero como yo pongo en el cuaderno de psicotrópicos, hagamos de cuenta que ellos vendieron 10 clonazepam. Y si supuestamente en el cuaderno de psicotrópicos tiene que ir el nombre del paciente, pero por ahora ellos no recibieron la receta. En el cuaderno, ¿qué es lo que coloco yo? Si ya no, es cierto, si no, o sea, no recibieron la receta, porque no tengo el nombre del paciente, ni el claro, del médico. sí. Bueno, no, ¿qué se podría hacer? Yo podría sugerir eh, ¿qué se puede hacer? Alguna salida debe haber en ese caso. Bueno, Doctor, ah, ¿eso no maneja usted? porque, ¿O no le ha pasado eso? claro, Porque no hay... supuestamente yo tengo que apuntar en el cuaderno de psicotrópicos tanto el nombre del paciente y el nombre del médico, ¿no? En ese caso, ¿qué se podría hacer? La verdad que no se puede hacer mucho porque no tiene el sustento, ¿no? No No, pues no tiene... tengo, ajá, exacto, no Claro, tengo. claro, exacto. Lo que pasa es que ya sería una falta, en teoría, tengo Claro, entendido. ajá. Y Ujú. ante esa falta, ¿cómo me sugeriría, colega? Bueno, yo sugeriría que por ahí bueno, no sé si esto esté bien o esté mal, ¿no? Pero por ahí de que puede ser de que como a veces los pacientes son siempre vienen los mismos, vienen con su receta, o sea, ya son pacientes que vienen siempre con la misma frecuencia. Por ahí de Ujú. que por ahí que pueda decir, ay, este paciente se llama tal, de repente alguien lo conoce el señor, entonces, yo creo que ese señor es tal, vamos a ponerle su nombre, tal, ¿no? Bueno, es algo que puede pasar, ¿no? Podría asumir que mi tal paciente, o sea, hagamos de cuenta que más o menos ya que veo en en mi cuaderno de psicotrópico, más o menos veo que siempre me compre, podría asumir y lo puedo colocar ese nombre, ¿o cómo? Claro, sí, no hay problema. La verdad que la idea es tener un control interno de Claro, las... exactamente yo le digo, por ello, ¿no? para llevar un control. Hagamos de cuenta que yo no estuve en ese día, ¿no? Pero los chicos ya lo han recibido, ya lo han vendido, y ahora yo no tengo para poder, como dice, hacer mi descargo en el cuaderno de psicotrópicos para poder rellenar.
No tengo el nombre ni del paciente ni del médico. Claro, Solamente ya, agarro ese nombre del que, o sea, más o menos veo que tanto sale y ahí puedo colocar. claro, ahí de repente se acuerda, ese señor se llama, no sé si me acuerdo, este señor ya ha venido antes ya, entonces ya ahí ves. Pero ahora Ese- cuando viene a una inspección, doctor, una consulta, Sí, claro, no va a haber, te revisan ellos tanto tu, o sea, tu cuaderno de psicotrópicos como tal, como tus recetas, o no, o sea, es o es algo sí, lo que así rápido, o te sí, están viendo tanto, son rigurosos. O sea, sí es cierto de que la receta debe mantenerse claro, 2 años. ajá. Pero si usted maneja psicotrópicos, bueno, bueno, son un grupo de medicamentos que se maneja con bastante frecuencia, ¿no? Bastante regularidad. Y ellos, bueno, los inspectores no, lo que verifican es que se está haciendo el proceso de manera regular, de manera que ya está el procedimiento, ¿no? Ellos no están fijándose si ha habido ahí, alguien se ha pasado, uy, este Se te ha nombre no, pasado. no Ujú. pasa eso. Ah, ya, Y pero sí o sí tengo que tener mis recetas entonces, Sí, o al sea, menos si quieres en copia. sí, técnicamente 2 años debes de mantener las recetas, esas recetas que se retienen, ¿no? Ah, La ya, cosa, doctor, gracias. Doctor, también creo que depende del criterio o la forma que lo aplican cada DIRIS, ¿no? Porque a mí me tocó anteriormente un caso en la zona de DIRIS de la Lima Este, una inspección, y sí revisaron minuciosamente el libro. No habían muchos medicamentos de la lista 4B, creo que eran 4 o 5, y se movían muy poco movimiento de esos, pero como había en la botica, se tenía que tener el libro y sus respectivas recetas. ¿Y qué pasó? Lamentablemente no cuadró en un producto, dos productos, si no me equivoco, y al final pusieron una multa, porque sí chequearon la receta juntamente con el conteo físico y con lo que estaba en el libro. Entonces, me porque imagino que como el libro tenía poca información y era fácil identificar punto por punto, ¿no? Yo me imagino eso fue también fácil de que detectaran algo que no cuadre, ¿no? Y llevó a una multa, ¿no? O sea, sí se debe tener, ¿no? En teoría siempre de alguna manera la receta o en físico o en foto para sustentar los datos, como dice la colega, tanto del paciente como del médico y todo eso. sí, claro, sí Colega, es, una consulta, colega. ¿Cuánto es la multa en ese caso? y justo al final, Ah, al final sí, tenemos una, es un porcentaje de la UIT, sí, no me acuerdo si es 0.5 UIT, no me acuerdo exactamente, pero es en base a eso, por UIT lo manejan. Ujú. Sí, 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 ajá. que yo recuerdo es 0,3 me parece. Creo que al final lo puse. Doctor, Vamos a y ver. ahora otra consulta. Sí, De la lista 4B, necesariamente nosotros como establecimientos farmacéuticos tenemos que tener todo de la lista 4B o solamente algunos podemos manejarlo. de la lista 4B, si es que van a manejar, sería importante que manejen los que está considerado en la lista de productos genéricos. O sea, mínimo ese tipo de productos. A ver, doctor, ¿cuáles son los mínimos que deberíamos tener? O sea, Por ejemplo, ahora por acá creo que los tengo. No sé si alguien recuerda, según la lista de productos genéricos, que sí o sí debemos tener. la lista Me- genéricos hay como 42, algo así. No, Eso sí son o sí tenemos. de todos los genéricos, creo que son 4 o 5 nada más que están dentro de la lista 4B. Ahí está la sertralina, está el clonazepam, tanto de 0.5 como de 2 miligramos, y hay unos más que ahorita no me acuerdo, pero de toda la lista sí, de toda la lista obligatoria de los genéricos que dice el doctor Arturo, creo que son solamente 4 o 5 que están dentro de la lista 4B, que esos obligatoriamente se debe tener en la botica y tiene su cantidad exacta que debes tener, mínima, no puedes tener menos de eso. Pero eso también creo que hay un informativo, hay una hoja, hay un documento de eso, de la relación de los obligatorios, si no me equivoco, ¿no, doctor? de los genéricos, Doctor, sí. no, me gustaría que me comparte eso, por Ahorita, favor. ahorita vamos a buscarlo y lo Ujú. compartimos con el... O sea, entonces, los que figuran en en la lista de los genéricos, tanto los psicotrópicos, sí o sí tenemos que tener esa cantidad. Sí, sí, esa cantidad Y sí hay que dos, tener una cantidad ajá, fija. y el resto de la lista de los psicotrópicos no es necesario entonces tenerlo. O sea, lo que pasa es que para manejar ese tipo de medicamentos
hay que tener un libro de psicotrópicos, ¿no? Que tiene que ser visado. Hay un costo de 108, creo, soles, para que te visen este libro y Ujú. puedas manejar psicotrópicos, ¿no? Entonces ya cuando ya... O sea, yo, doctor, mi pregunta era, entonces no es necesario contar con toda la lista. Más que No, nada con los que están los 5 ahí, sí o sí tenemos que tener. eso sí hay que tener, de la lista de genéricos, ¿ya? Ya, Que creo doctor. que la colega dijo Pipiride, clonazepam, ¿no? Ujú. Carro- Sí, Alprazolam, clonazepam, sertralina, dijo la colega. sí, sertralina. sertralina, fluoxetina, si no me equivoco, y clonazepam en las dos presentaciones. Ahí está listo, ¿eh? Ahorita vamos Ahí está justo los 5. Ya, colega, muchísimas gracias. a Doctor, por usted. favor, comparta esa información. Vamos a ver esa parte. Sí, por Doctor, favor. consulta, no he entendido muy bien, los de la lista 4B obligatorios indica que debe ser, los 4 o 5, medicamentos, pero Sí, o sea, caja creo que viene 100, unidades. ¿Cuánto es el mínimo debo contar? y eso también está indicado en esta lista, la cantidad mínima por medicamento genérico. Ahorita, la verdad que no lo tengo en la mano, pero voy a compartirle, voy a tratar de, apenas lo encuentre, A que nos va lo... a compartir toda esa información, ¿verdad? Porque nosotros, más que nada entramos por eso, porque tenemos que tener bien claro de manejo de psicotrópicos, porque nosotros en la botica trabajamos bastante con los de la 4B, Claro, entonces tenemos que tener claro eso, ¿no? sí, Agradeceremos que pueda compartirnos la información. Gracias. listo, listo. Sí, ahorita tengo esa información y lo compartimos aquí con Carlos, me parece que se llama. Ah, ya, Carlos, ya. Muy bien, muy bien, bueno, muchas gracias por su pregunta, verdad que sí vamos a completar eh, estas, esta información que también es muy importante. Bueno, ya habíamos visto entonces, bueno, hemos visto cuál es la diferencia entre lo que son los estupefacientes, los psicotrópicos, cuál es la finalidad de su control. Hemos visto la lista completa según los anexos, ¿no? De la norma, cuáles se consideran estupefacientes, cuáles se consideran psicotrópicos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de que normalmente en la realidad de las boticas generalmente solamente se comercializan psicotrópicos del grupo 4B, ¿no? Que es lo más común. Entonces, vamos a ver ahora eh, un poquito sobre esta lista de psicotrópicos, cómo más o menos se va a llenar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el año, ¿no? Por ejemplo, los saldos que vienen de la página, sí, al finalizar de la hoja, ¿no? Se genera un balance, ¿no? De toda la hoja, ¿no? Entonces, con ese balance vamos a la siguiente página y vamos a llenar, ¿no? Egresos, ingresos, ¿no? Debe 13 haber 1, ¿no? O sea, lo que hay ahorita en este caso, ¿no? Hay 13 unidades. Haber significa que hay un egreso, ¿no? Así de esa manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí decimos, ¿no? Hay 13 unidades, en este caso de diazepam. Aquí tenemos lo que es la concentración de 5 miligramos por mililitro por 2 mililitros, ¿no? Luego tenemos en el cierre del mes, ¿no? Cierre del mes vamos a poner ahí. Hay 13, hubo 13, digamos, bueno, al iniciar hubo 13 y no hubo ningún ingreso, ¿no? Entonces por eso continuamos con 13, ¿no? En el haber se salió de la farmacia 4 unidades, ¿no? Entonces, para el saldo al 1 de junio, ¿no? Para el cierre de mes, debe haber un saldo de 9, ¿no? ¿No? Habían 13 y salieron 4, ¿no? Aquí también, ¿no? En diazepam de 5 miligramos tableta. Tenemos lo que es 85 unidades que ya existen, ¿no? Que en el saldo de la página anterior quedaron, ¿no? 85. Entonces, ingresaron en este caso 50 unidades el 29 de mayo, ¿no? En la guía de remisión 001, ¿no? Con lote tal.
Y bueno, hubo una salida de 30 unidades, ¿no? Aquí hubo una salida de 30 unidades del paciente Ernesto Olmo P, ¿no? Del doctor Braulio Valderrama, ¿no? Ahí están sus datos, ¿sí? Y luego vamos a tener lo que es el saldo final, ¿no? Que sería 75, ¿no? 135 menos 60, ¿ya? Entonces así vamos a ir trabajando, ¿ya? Este formato de psicotrópicos. Aquí, bueno, este es un pedacito del libro, del formato para pedir la visualización del libro de psicotrópicos, ¿ya? También tiene un pequeño costo para que sea, digamos, oficial, para que oficialmente se pueda usar, ¿no? Aquí puse algunas... Doctor, otra consulta. Dígame. En el anterior, en la diapositiva anterior. Ya. ¿Esta de acá, sí, o la anterior? No, el anterior. Ya. Ahí de todo el mes, su ingreso hubo 13, su salida hubo 4 y a 9. Ahora eso es de este mes, no hagamos de cuenta del mes de marzo. Y ahora para yo pasar a la siguiente hoja, coloco diazepam como ¿cómo hago para que, o sea, para colocar a la siguiente hoja? ¿Pongo Claro, así, saldo del 1, así, o cómo? claro. A ver, en este caso, vamos a poner acá. Hagamos de que este es el folio número 1. Sí, Aunque ya, estamos comenzando recién con el libro, a ver. Y ahí sí. se terminó el mes ya. Y para yo pasar en el siguiente folio, en el folio número 2, hagamos de cuenta, ¿cómo paso yo? ¿Cómo comienzo? Claro. Aquí habría que hacer un cierre de la hoja, ¿no? Un cierre de Ajá, la ya, hoja. esta es la cierra de la hoja, ya. Ahí cerró en enero. Hagamos de cuenta que cerró en marzo, ya cerró, este fue su cierre. Con 9. Claro. Ya, ahora, yo quiero pasar a la siguiente, o sea, al siguiente folio, que es el número 2. ¿Cómo yo, Claro. En este caso habría que, bueno, sumar todo lo que son haberes y todo lo que son los debes y los haberes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Tenemos aquí, bueno, aquí no hubo, ¿no? Bueno, aquí en este caso, a ver, sería 75 Ujú, y 10 haberes, ¿no? O sea, 10 que sean, que están quedando ahorita, o sea, el claro, resto del medicamento. claro. Entonces, este no es un cierre de mes, ¿no? Este es un cierre de la hoja nada más. Ujú, Entonces, la ya, siguiente hoja, copiamos esto de acá. Pero no lo copiamos, sino simplemente vamos a colocar así, ¿no? En la siguiente hoja. a ver, Vamos a poner aquí 75 ujú, y, o sea que es la misma información de la hoja anterior, ¿no? Entonces seguimos ujú. aquí. Voy a poner el mismo nombre, ¿no? El que está ahí, por ejemplo, diazepam de 5, 75, 10. Pero ahora acá en la descripción, ¿qué lo coloco, doctor? Claro, aquí en la descripción, por ejemplo, viene de la página anterior, ¿no? O viene del folio 75, por ejemplo. O viene del folio... Viene de la Del página anterior. folio. Viene de la página anterior. Entonces ya quedamos así, ¿no? 75 y 10 que salió, ¿no? Y ya simplemente seguimos, por ejemplo, a ver, por Ya, ejemplo, ya podemos el ingreso, cuánto está ingresando, algo así, ¿no? claro, ¿no? Y Ahí ahí, está. de ahí ya manejamos como estamos manejando, se podría decir, de marzo, ¿no? Normal. Ajá, sí, así, de esa Ahí manera ya ya sé. solamente se pone viene de tal página y ya está nada más. Claro, o sea, la idea de que no, o sea, la información de la última del último mes esté Ujú, arribita de la página, ¿no? Entonces, ahí ujú. ya estamos continuando, ¿no? El último, o sea, se copia tal y cual a la siguiente página. Claro, sí. ¿Ya? Ya le entendí, doctor. Gracias. Doctor, entonces para que quede claro, cuando se hace la resta del debe con el haber, es solamente para el cierre de mes, cuando tenemos que restar y sacar la diferencia, ¿verdad? Es solamente cuando se hace cierre de mes, que puede ser a la mitad de la hoja, al tercio de la hoja, qué sé yo, ¿cierto? Sí. ¿Hasta ahí? Ya. Y cuando hago el cierre de la página,
para pasar a la siguiente página, ahí no se resta el debe menos el haber, sino que se copian los mismos números que quedaron en la última línea. Claro, ¿Cierto? claro. Perfecto. Bueno, en este Ya. formato que estamos viendo se está haciendo así. O sea, se está copiando Mm. lo mismo, ¿no? Se está copiando en la hoja anterior quedamos en 75 que se encuentran en la farmacia y hubo 10 de salida, ¿no? Ahora, por ejemplo, si cierran, también si lo restan, también se puede, ¿no? Se puede entender, ¿no? Se puede entender como que hubo un cierre de la hoja, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, en este formato, se está copiando la información del mes de la página anterior, ¿no? Ah, ya, no sería una observación, doctor, le comento porque yo tal vez creo por desconocer este detalle, yo he estado cerrando la página con tales cantidades y a la siguiente página yo ponía la resta, la diferencia, lo que me quedaba, ¿no? ¿Y tuvo Así empezaba la alguna hoja. observación con alguna inspección, por ejemplo? O, porque a veces las inspecciones, los inspectores también a veces tienen algún criterio, a algunos no les gusta, ¿no? Así pasa, ¿no? A Sí, veces lo tienen con diferente criterio. Entonces, yo considero de que si es que, bueno, el formato debe ser entendible, ¿no? Para la persona que lo vea, ¿no? ah, Entonces, ya, pero no hay una falta ahí, digamos, sí, no, sí es que, porque sí, o sea, la idea es de que se mantenga el control, ¿no? ya, Así ok, puede restar, pero sí. ujú, ok, ok. Entonces, bueno, no se visualizan los PPTs, o sí se ve, ¿no? Ahí. Vamos a... Eso, doctor, sí se visualiza. Ya. Aquí, por ejemplo, muy interesante ve, hay acá, no sé si está a ver, aquí dice, ve, por no presentar el balance de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas, vamos a tener una amonestación o un UIT, ¿ya? El UIT está en, ¿alguien conoce la cifra? 4.000 y algo, ¿no? 4.600 creo. 4.600, sí. Entonces, 0,1 sería 460 soles, ¿no? Por no presentar dentro del plazo, ¿ya? Que es 15 días después del término del trimestre, ¿no? Por ejemplo, por permitir la comercialización a domicilio, ¿no? De productos regulados en el reglamento, de psicotrópicos y otras sustancias sujetas, ¿no? También hay una amonestación del 0,3, ¿no? Que en ese caso sería 1.000, ¿sería cuánto? ¿Eh? 30%, 1.000 y algo, ¿no? Por no actualizar los libros oficiales o los registros electrónicos de acuerdo a lo establecido en el reglamento, cuando corresponda. Sí, por ejemplo, no actualizar los libros de recetas, ¿no? Está con fecha del año pasado o del mes pasado, ¿no? El libro de estos de pacientes, el psicotrópico, ¿no? De ocurrencia. También hay una amonestación del 10%, ¿ya? Por dispensar o expender una receta con fecha de expiración vencida, ¿ya? Por ejemplo, sabemos de que lo que sí tiene expiración son las recetas típicas, ¿ya? Tienen una vigencia de 3 días, ¿sí? También hay una amonestación del 10%. Y dice por no notificar las sospechas de reacciones adversas, incidentes adversos, de los productos farmacéuticos, ¿sí? Bueno, verdaderamente de que con la nueva normativa pues hay un énfasis especial en la farmacovigilancia. Ustedes saben de que hay un espacio especial ahora para el tema de la farmacovigilancia. Entonces, justamente esto tiene que ver con ello, ¿no? La notificación de reacciones adversas, ¿no? Si hay algún paciente que ha tenido un incidente o algo, una reacción bueno, que puede ser, bueno, en realidad puede ser leve, puede ser grave, puede ser moderada, ¿no? Pero siempre hay que notificar y tener estos formatos ya listos para la notificación, ¿ya? Ahora hay POEs para la farmacovigilancia, tienes que tener lista la hoja amarilla, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar listo, ¿ya? Doctor, una preguntita, disculpe. En el punto número 2 que dice por permitir la comercialización a domicilio, mi pregunta es aquí porque hay boticas que solamente son delivery y obviamente van a llevar el medicamento al domicilio, ¿no? Y puede ser un medicamento que es de la lista 4B y tengo entendido si ya tiene su receta, si ya fue validada por el químico y todo,
estaría conforme y el producto se puede, ¿no? Entregar, vender, pero no entiendo acá por qué dice por permitir la comercialización a domicilio, no sé si me puede explicar. Que yo tenga entendido, Marjorie, o sea, Inca Pharma o otras boticas sí comercializan, pero no estupefacientes, sino de otra categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, No, mi pregunta es porque yo he estado en una botica en particular que solo es atención delivery, no hay atención presencial, sino que la venta todo es por delivery. Y como le digo, han habido productos que son de la lista 4B, no los estupefacientes, sino los psicotrópicos de la lista 4B, un clonazepam, un Neuril, y ahí las recetas son enviadas de manera virtual, ¿no? Y el químico lo valida, si la receta está conforme, tiene los datos de acuerdo a la ley y todo, el pedido se entrega. Pero yo recién me he percatado aquí este detalle que acaba de leer, ¿no? ¿no? Por permitir la comercialización a domicilio de productos regulados en el reglamento, o sea, y acá menciona psicotrópico, o sea, ¿cómo es eso, doctor? ¿No se puede entonces? No entiendo. pero, También eso de las Inca Pharmas, sí manejan lo que es delivery. Y ellos también hacen lo que es los psicotrópicos, también lo hacen. Así como dice la colega, que le envían la receta, sí pasa. y por ejemplo, pero ahí se entrega el medicamento y le entregan la receta al delivery. Lo que Y, sí ahí falta en las cadenas es darle, ¿cómo se podría decir? Una capacitación a los chicos de delivery. Ellos hay veces como van rotando y cambian, ellos hay veces no, o sea, les entrega la receta. En el caso, yo en un tiempo he trabajado ahí. sí. Hay veces ellos no saben, o sea, los chicos como no manejan las recetas y todo, y no reciben capacitación, ellos reciben cualquier receta, ¿no? O sea, con tal que dice el nombre, pero no cumple con lo que dicen las recetas, los puntos que debe tener, ¿no? Claro. Pero Sí, ellos lo reciben porque supuestamente ahí está como dice, clonazepam, ya, le está pidiendo tanto, pero ya ahí está. Pero si no han recibido ninguna capacitación, tanto del químico ni nada, ellos reciben nomás, pues. y técnicamente la validación lo hace el químico farmacéutico, ¿no? O sea, La, Ujú. antes de la dispensación o del expendio del medicamento debe haber una validación de que Y a ellos los... ni a los incafarmas en ese caso tampoco no les ponen ni una multa, porque supuestamente cuando viene una visita, ellos están manejando ¿cómo se llama? Lo que es delivery. Se supone para eso también tienen que tener como sus POEs, todo, para que manejan de transporte, algo así, ¿no? Pero Sí, ellos sí. no ni manejan eso. Y ellos ni los multan. Pero No hay... las boticas pequeñas sí somos más vistos. Así a veces pasa, sí, pero porque... bueno, sí, sí, cierto, ¿no? De que hay algo, hay algunas cosas en la norma de que como que uno no dice, uy, esto está permitido, ¿no? Pero hay, en la norma, por ejemplo, acá dice, ¿no? Dice, pero no se puede permitir la comercialización a domicilio, ¿no? Bueno, de este grupo de estupefacientes, ¿no? Porque ahí el paciente tendría que entregar la receta. ¿Quién lo validaría? El señor de delivery. El Pero delivery, pues. por- tendría que asegurarse que todo está... técnicamente el que lo valide es el químico, ¿no? Claro, en el Supuestamente es el caso, químico, pero en ese caso no, pues. No hay, ¿no? exacto, en el caso de estos pedidos que solamente el motorizado es quien recibe la receta, obviamente no hay un respaldo técnico, ¿no? Porque el motorizado no está capacitado para ello, ¿no? Pero como le mencioné, yo estoy en una botica que la atención solo es virtual, solo es virtual. ¿Y qué se hace allí? El paciente envía previamente su receta, ¿no? De manera virtual, envía la foto al sistema de la botica. Y el Eso está... químico valida primero, antes de ordenar la salida del producto. Ujú. Claro, yo creo que eso sí está correcto, ¿no? Claro. Que haya Mm. una validación. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que de repente esa parte de la normativa no contempló eso, ¿no? De que puede haber una validación de forma virtual, ¿no? Ok, Am, ok. Ujú. pero mire, sí es un buen punto que hay que... yo tengo algunos contactos que en la parte dije, mire, que voy a investigar más este punto con lo que me dice usted, doctora. Y no sé si de repente
creo que tienen un grupo de entre ustedes, ¿sí? Ahí le puedo compartir un poquito de lo que me van comentando, ¿sí? Pero sí, buen punto, hay que analizar esa parte. Ahora, por ejemplo, el último ítem, la última amonestación, dice que, bueno, por no encontrarse el químico farmacéutico en el establecimiento, ¿ya? Entonces, también ya hay una amonestación del en este caso es del 30%, ¿no? O sea, 1000 y algo, ¿no? 1000 y algo. Muy bien, también hay una, bueno, si usted ya, si la botica desea pues tener, expender lo que son los psicotrópicos, hay una autorización del libro psicotrópico, ¿no? Y lo que se adjunta es la solicitud, ¿no? De declaración jurada, ¿no? El libro foliado, ¿no? Lo compran, creo que está 30 soles, ¿no? Se lo envían. Y el libro anterior cuando corresponda, el pago por derecho a trámite, que me parece que es 108 soles, ¿no? También hay algunos casos donde se puede hacer este balance electrónico, también es un trámite adicional, ¿no? Se debe enviar una solicitud para la calificación de registro electrónico de estupefacientes, ¿no? Muy interesante, ¿ve? Todo se puede hacer electrónico también. Declaración jurada de no alteración ni modificación de datos, y libro oficial del control a la fecha de la solicitud. No sé si ya había un control manual, eso hay que presentar también, ¿no? Muy bien. No sé si alguien maneja un sistema así con registro electrónico. También es una opción, ¿no? Muy interesante. Dice, acerca de los balances trimestrales, bueno, el plazo es de 15 días calendarios posteriores a la fecha del cierre trimestral, ¿ya? Ok, eso lo hemos visto. Algunas consideraciones cuando se presentan estos balances. Separar los medicamentos estupefacientes de los psicotrópicos en formatos diferentes, ¿ya? Eso es importante porque para tener un mayor orden, ¿no? Estupefacientes en un lado y formatos de psicotrópicos en otro, ¿no? Detallar el medicamento con su DCI, ¿ya? Con el nombre, digamos, DCI, ¿no? Con el nombre químico, ¿no? La denominación común internacional. Firmado y sellado por el químico y sustento de egreso, receta, ¿ya? Todo el sustento también hay que tener. Debe coincidir con la cantidad indicada en el balance, ¿sí? Muy bien, eso sí también habíamos visto. Consignar en el reverso de la receta la cantidad atendida, ¿ya? Verificar, por ejemplo, si se retiene la receta y solamente se le atendió una cantidad, entonces se le coloca la cantidad que se le atendió, ¿no? Verificar la sumatoria del balance, ¿no? Presentado, siempre hay que verificar. Saldo inicial del balance presentado debe coincidir con el saldo final del balance anterior, ¿ya? O sea, para que sea correlativo, ¿no? Muy bien. Bueno, la DIGEMIT puede realizar estas supervisiones, ¿no? A las farmacias para verificar la veracidad y exactitud de la información, ¿ya? Entonces, bueno, como comentaba la colega, hay casos donde algunos inspectores lo hacen con cierta rigurosidad, algunos de repente no tanto, pero siempre es bueno tener al personal, digamos, al tanto de estas normativas, ¿no? Para que esté ok todo. Ok. Dice que también en caso de siniestros o robo de estos talonarios, dice que hay que comunicar de inmediato, ¿no? A la DIGEMIT, adjuntando una copia de la denuncia policial, ¿no? En caso de uso parcial de los recetarios o no uso, estos deberán ser devueltos a la DIGEMIT también, ¿ya? Muy bien, entonces, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Aquí justo estamos viendo de que aquí se está copiando, aquí se está haciendo como un balance del mes, ¿no? Y esto se está copiando aquí, ¿ya? Aquí también, ¿ya? Un balance del mes y se copia en la hoja siguiente, ¿ya? Dice saldo que van a la página número 3, ¿no?
Y aquí saldos que vienen de la página número 2, ¿no? Aquí está copiado, ¿ya? Este es para lo que es el cierre de la hoja. Vamos a... Me parece que ahí acabó. No sé si alguien tuviera alguna experiencia, algo que quisiera comentarnos, algo que les ha pasado recientemente. Me parece que todos trabajan ahorita en boticas, ¿sí? ¿Todos están trabajando en boticas? ¿O uno trabaja en hospital, por ejemplo? ¿De repente hay alguna diferencia con la farmacia hospitalaria, con la farmacia comunitaria? Bueno, si no hay consultas, igual voy a tener en cuenta las observaciones para compartir. Con Carlos, me parece, vamos a compartir la información, ¿ya? Muy bien, queridos colegas, espero que esta charla les haya sido de provecho y ¿no? que la información que hemos compartido les haya servido y que haya sido, digamos, una tarde provechosa o de entretenimiento, ¿no? Muy bien, queridos colegas, entonces nos vemos en una siguiente oportunidad, ¿sí? Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Doctor, gracias. Disculpa, espero que nos envíe pues, las preguntas que no pudo responder a algunas preguntas, ¿no? Que es la que está actualizada, ¿no? Para que nos pueda compartir en el grupo. Agradeceremos mucho. Sí, yo lo Gracias. tengo acá, yo lo tengo en cuenta para que lo puedan tener a la mano, ¿ya? Sí, colega, muchas gracias por su pregunta. Verdad que, siempre hay algunas cosas que pues siempre se aprende, ¿no? Siempre se aprende en el camino. Muchas gracias por eso, queridos colegas, y conmigo será en otra oportunidad. Muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy buenas noches, muchas gracias doctor, muchas gracias estimados participantes. El día martes se le va a estar enviando el certificado, también se le va a brindar su usuario y contraseña donde van a ingresar a la plataforma virtual, descargar los PPT y visualizar la sesión grabada. Muchas gracias.